Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia al evento en este caso, obviamente, virtual, de maratón de 2 días. En la sesión de hoy, digamos que está un pelín más orientada, a diferencia del anterior de mi colega Gustavo, en este caso es un pelín más orientada, por así decirlo, al track de business, en el sentido que la sesión de hoy se va a centrar sobre todo en hablar de temas como governance, por ejemplo, para Microsoft Teams. Y bueno, de ahí el título un poco de cómo colaborar sin poner en peligro lo que es la privacidad, la seguridad en Microsoft Teams. Entonces, luego hablaremos un poco de la agenda, pero el principal objetivo de hoy será hablar de cómo lograr un buen nivel de governance dentro de Microsoft Teams. Y, bueno, qué herramientas tenemos disponibles en Office 365 y cómo, bueno, pues también un poco qué herramientas de terceros también tenemos a nuestra disposición. Como una pequeña presentación o introducción, en mi caso, mi nombre es Roberto Delgado y llevo trabajando para una compañía que se llama BPoint, llevo ya 10 años como arquitecto de soluciones y básicamente en mi caso pues tengo un rol más, por así decirlo, de preventa, donde trabajo con múltiples empresas de diferentes tamaños, alrededor un poco pues bueno, de diferentes países, siempre utilizando nuestros productos conjuntamente con Microsoft 365. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, en los últimos meses la implementación de Microsoft Teams se ha visto en todas las empresas se ha visto de una manera acelerada. De ahí que muchas empresas se han visto con la necesidad de aplicar diferentes niveles de governance. Entonces, básicamente, hoy tendré una sesión hablando de la parte de governance para Microsoft Teams y en en 2 horas, a las 3, también tendré una sesión donde hablaremos de diferentes herramientas que existen en lo que es las diferentes soluciones para Microsoft 365, como pueden ser Yammer, obviamente Teams, etcétera, y cuál sería mejor utilizarla en diferentes momentos. Entonces, continuando con nuestra presentación, bueno, obviamente aclarar que el evento anualmente que se celebraba en Las Vegas, para aquellos de vosotros que estuvierais atendiendo, aunque igual en Europa no es, en la parte de Europa no es muy popular, más igual en la parte de Estados Unidos, el evento que se solía llamar el SharePoint Conference. Este año ha cambiado el nombre, para el año que viene se cambiará el nombre y es el evento de Microsoft 365 Collaboration Conference. Tendrá lugar en Las Vegas en las fechas 23-25 de marzo. Muy bien. Obviamente, aunque este evento sea virtual, igualmente agradecer a los sponsors que han invertido su tiempo para que este evento sea posible. Muchísimas gracias. Y, bueno, obviamente, como en cualquier otro evento, también existen diferentes raffles, perdón, para, en este caso, bueno, pues el premio es un Oculus Rift, el Oculus Quest para, pues visiten a los stands de los vendedores, etcétera, participen en las reuniones y a través de ahí podrán participar en la rifa. También mencionar que el 10% de los fondos que se obtengan desde este evento irán a parar al Community Relief. Entonces, bueno, pues ahí tienen también la web para poder echar un vistazo y visitar la página. Muy bien. Como hablábamos al comienzo, un poco la agenda para hoy, qué elementos que vamos a discutir, qué es lo que vamos a hablar, cómo asegurarnos que vamos a utilizar Teams de una manera segura, de una manera óptima y muy importante también, a incrementar esa adopción. Primero vamos a hablar del porqué de aplicar un nivel de governance dentro de nuestro Microsoft Teams. Y lo vamos a centrar en 3 pilares básicos. Obviamente nos vamos a centrar en cómo aplicar diferentes niveles de governance a nivel de aprovisionamiento, ¿de acuerdo? Es decir, cómo mis usuarios van a consumir este servicio, cómo van a crear Teams y cuál va a ser su experiencia. Segundo, cómo vamos a aplicar reglas de governance alrededor de la administración de mis Teams, es decir, cómo una vez ese team creado me voy a asegurar que
los miembros que estén dentro de ese team son los miembros que necesitan estar, cómo voy a controlar, por ejemplo, cuando los usuarios vayan a compartir dentro de ese team, bien sea contenido, por así decirlo, bien sea invitando a otro miembro o bien lo que la mayoría de los usuarios hacen, que es botón derecho, compartir y empezar a crear, por así decirlo, usuarios fantasma dentro de nuestro team que van a tener acceso a contenido dentro de mi team a través del sitio de SharePoint. Y por último, obviamente, hablar del ciclo de vida, que muchas veces queda fuera de nuestro alcance, del alcance de una estrategia de governance y que obviamente es igual de necesario para tener estrategias de governance para cómo tratar con teams que ya no estén activos, teams que por ejemplo, no sean necesarios, ¿de acuerdo? Y teams que, por ejemplo, igual que ocupan un espacio y que necesito liberar ese espacio, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, pues hablaremos de qué tipo de soluciones existen en el mercado para poder aplicar ese balance, esos niveles óptimos de governance, cuando hablamos del balance entre aplicar un nivel de governance muy elevado y tener una adopción también elevada de mis usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, como introducción, el por qué necesitamos aplicar diferentes niveles de governance a Microsoft Teams. Obviamente, la razón es un poco, pues, bueno, pues cómo la colaboración existe hoy en día, ¿no? Por así decirlo, no existe un lugar común donde los usuarios vayan a colaborar. Es decir, que muchas veces los usuarios trabajan, por ejemplo, muchas veces a través de email, trabajan, por ejemplo, a través de sus file shares, ¿no? De sistemas de sus ficheros que tengan de forma local. Obviamente utilizan llamadas también. Obviamente, si tenemos Teams, pues utilizaremos la parte de llamadas para Teams. Obviamente hay todavía clientes que utilizan Skype for Business. Muchas veces para colaborar utilizaremos, por ejemplo, SharePoint, ¿no? Bien sea on-premises o SharePoint online, muchas veces para pues sitios de equipo, sitios de proyecto. Entonces, muchas veces cómo la colaboración existe hoy en día es de una manera en la que no existe un punto central, ¿no? De la misma manera, no existe muchas veces un nivel de governance que se le diga al usuario que decir, bueno, esta es la herramienta que por defecto vas a utilizar en tu día a día. Es decir, el usuario se va a ver también con una duda de qué herramienta va a ser la mejor para realizar diferentes tipos de acciones, ¿no? Es decir, cuándo es mejor utilizar igual un team versus utilizar un sitio de SharePoint. O, bueno, en qué ocasiones es mejor mandar un correo electrónico que igual utilizar la funcionalidad igual utilizar un grupo de chat en Teams, por ejemplo. Entonces, en base a este tipo de manera que se trabaja hoy en día, es de la razón por la que primero Microsoft introduce el Microsoft Teams, es decir, como una herramienta de colaboración, como una herramienta central de colaboración, pero y segundo también nos crea, en la manera en la que los usuarios pueden crear Teams, nos crea una problemática, ¿vale? Desde el punto de vista administrativo, de cómo esos Teams me aseguro que los usuarios los estén creando y los estén utilizando de una manera que está dentro de mis políticas dentro de la empresa a nivel de governance o a nivel de compliance. Es decir, hoy en día un usuario puede, a la hora de crear un team, muchas veces no es consciente de todos los objetos, todos los artefactos que se crean por debajo. Es decir, el usuario muy sencillo, si tiene los permisos, va a poder ir a crear un team, va a especificar un nombre de un team, va a definir algún tipo de políticas, si es público o privado, el nombre del team, etcétera. Pero una vez que está creado, hay una serie de objetos que se crean por debajo que el usuario muchas veces no es consciente. Entre ellas, por ejemplo, la parte de los grupos F365, como es un elemento perteneciente más a lo que es la membresía, ¿no? de directorio activo también, en donde la creación de un team no es como antaño la creación de un sitio de SharePoint, sino que obviamente hay diferentes elementos que van unidos. Entre ellos, bueno, pues el sitio de SharePoint, el sitio de grupo, el correo electrónico, la parte de pues, Planner, OneNote, etcétera. Entonces,
no es solamente hacer un governance, como antaño, cuando hablamos de governance únicamente para SharePoint, ¿no? Es decir, bueno, pues qué plantilla de sitio se va a utilizar, quién va a ser el propietario, quiénes van a ser los usuarios que tengan acceso, ¿de acuerdo? Sino que ahora el número de elementos que hay que aplicar el governance es mayor. Un poco mencionando algún tipo de informe, en este caso de Gartner, de cómo, por ejemplo, básicamente, aunque es un pelín antiguo, como vemos ahí la fecha, básicamente tiene casi 2 años, pero efectivamente ya Gartner ya anunció que Microsoft Teams obviamente se va a convertir en la herramienta de colaboración de facto tan popular como Outlook, ¿no? Entonces, el único, en este caso, en Gartner, la única problemática que veía muchas veces es también que por defecto, pues cualquier usuario puede crear en este caso, grupos de Office 365, traducido, creación de Teams, y que por ello podría crear algún tipo de problema dentro de la empresa, porque obviamente el que todos los usuarios puedan crear un team es obviamente es beneficioso porque aumenta esa adopción inicial de uso de Teams, pero a la larga puede crear, como veremos, igual una sensación de que esa herramienta no es la adecuada para él o para ella y que muchas veces que igual esa funcionalidad o que muchas veces, aunque parece sencillo inicialmente, si no se le lleva de la mano a ese usuario, bien desde el punto de vista de adopción como desde el governance, puede crear problemas en el futuro. Entonces, uno de los problemas a la hora de cómo Microsoft proporciona esa creación nativa que por defecto está habilitada para todos los usuarios de grupos de 365 o de Teams, la problemática es obviamente la cantidad de lugares en las que el usuario va a poder crear esos Teams o grupos. Es decir, vamos a poder crear grupos en este caso, por ejemplo, desde el propio cliente de Outlook, por ejemplo, desde Planner, voy a poderlos crear desde SharePoint, por ejemplo, si creo un sitio moderno que esté unido a un grupo, ¿no? La creación de Teams, por defecto, está habilitada para todos los usuarios, es decir, cualquier usuario tiene la posibilidad de crear un nuevo team o unirse a un team ya existente, así como, obviamente, la nueva experiencia con Yammer, con los grupos, por ejemplo, Yammer conectado a un grupo de Office 365. Entonces, bueno, pues como podemos ver, el número de lugares donde un usuario pueda crear un grupo es bastante elevado. Entonces, bueno, pues de ahí que exista una necesidad para poder aplicar un nivel de governance, poder aplicar control sobre esa creación. Algo muy importante que Microsoft también está en las últimas sesiones, por ejemplo, incluso en el último Ignite que hicieron, en este caso todavía presencial, el año pasado, es la importancia de governance a la hora de utilización del uso de determinadas herramientas como puedan ser grupos de 365 o Microsoft Teams. El por qué, obviamente, porque algo que, bueno, básicamente no es nada nuevo, pero que ahora se le está dando la más importancia, que es el de poner el foco, poner esa importancia sobre la adopción de los usuarios. Es decir, una buena adopción, ¿de acuerdo? Nos va a permitir que a lo largo del tiempo los usuarios, el cómo esa herramienta se va a percibir y el uso de esa herramienta se va a ver beneficiada. Como dice Microsoft, básicamente, un buen governance es lo que precede a una buena adopción. Es decir, que en este caso van de la mano. De hecho, en proyectos de implementación que hacemos con clientes que están implementando, por ejemplo, Microsoft Teams, por ejemplo, clientes que en los últimos meses han necesitado implementar Teams de una manera más urgente, por así decirlo, donde muchas veces nos ponemos unos timelines, unos periodos de prueba mucho más cortos que antiguamente, donde muchas veces igual el cliente te dice que necesita tener implementado Teams en la empresa en menos de un mes, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, lo más sencillo es decir, bueno, pues voy a la administración de Teams y habilito a todos los usuarios que tengan acceso a poder crear Teams y no solamente Teams para llamadas y reuniones, sino que también para colaboración. Eso es lo más sencillo, ¿no? Pero obviamente los diferentes estudios y bueno, la experiencia sobre todo nos dice que sí, para aquellas empresas que hayan implementado Teams de esa manera, obviamente inicialmente tendrán una curva muy alta
de utilización de Teams, pero que a lo largo del tiempo esa curva también se verá, digamos, que se va a ver degradada, en este caso, en gran cantidad, puesto que el uso va a ir bajando, puesto que no existe una buena adopción. Entonces, para poder definir esas reglas de governance, para ir de la mano de la adopción, básicamente, bueno, pues existen diferentes recomendaciones. Entre, por ejemplo, la primera de todas es la de definir una estrategia conjunta dentro de la empresa. Es decir, cuál va a ser el principal objetivo que necesitamos tener. Es decir, reunirse con los diferentes usuarios dentro de la empresa y definir, bueno, pues cuál va a ser el uso que se le va a dar a Teams, qué soluciones y qué casos de uso nos queremos centrar para dar solución. ¿De acuerdo? Segundo es la definición de una arquitectura de la información. Es decir, cómo la información se va a administrar desde la captura, desde cuando el usuario, por ejemplo, suba esa información a un team, por ejemplo, o para compartir, así como toda la parte del ciclo de vida. Es decir, cómo, por ejemplo, vamos a controlar la clasificación, la retención de la información. ¿De acuerdo? Es algo muy importante que los usuarios están tomando ya muy en cuenta. Lo que vemos en clientes es bien a través de lo que son las etiquetas de Office 365 o en la parte de los sensitivity labels, el cómo ya las empresas se están tomando más conciencia de la importancia de lo que sería más un poco la gobernanza a nivel de información, ¿no? Donde no solamente necesitamos clasificar esa información, ¿de acuerdo? Sino también tener un poco de control sobre qué información se va a compartir, si es información que igual está en un team que los usuarios tengan accesos que estén invitando a usuarios externos o invitados. Entonces, cómo voy a proteger esa información y cómo también voy a aplicar políticas de retención. ¿De acuerdo? Tercero, obviamente, es el propio governance. Entonces, en el governance, también un poco por utilizar la definición de Microsoft, pues ellos definen governance como un poco esa confluencia de personas, es decir, los usuarios de mi organización, los procesos que sean propios de la idiosincrasia de mi empresa y la tecnología. En este caso, pues, por ejemplo, sería Microsoft Teams. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a poder administrar esos tres elementos de una manera en la que los usuarios puedan utilizar la herramienta, en este caso Teams, para sus procesos del día a día? ¿De acuerdo? Y, por último, la propia implementación y cómo algo muy importante que muchas veces nos escapa, que es como, obviamente, no nos vale conseguir igual los procesos de implementación que igual podamos tener. No es una especie de plantilla que sirva para todas las empresas. Obviamente hay que alinearse, como comentamos, con cada cultura de la empresa. Clave de aquí, obviamente, es que el governance y la adopción deben ir de la mano. Cuando hablamos de governance, en este caso lo voy a centrar para Microsoft Teams. ¿Qué es lo que sería más requisito de hacer governance, de controlar? Obviamente, en este caso, como hablábamos, por un lado, el aprovisionamiento, es decir, cómo los teams el usuario, cómo va a crear ese team. Si es necesario que ese usuario, por ejemplo, tenga acceso a un diferente, por ejemplo, lo que acaba de introducir Microsoft a través de sus plantillas, por ejemplo, si vamos a proporcionar diferentes plantillas para sus usuarios en función de su departamento o su necesidad. O, por ejemplo, si necesitamos que algún tipo de creación de teams para algunos departamentos, pues sea requisito que ese team pase por un proceso de aprobación, ¿de acuerdo? Segundo pilar es alrededor de la administración, es decir, cómo me voy a asegurar que ese team, por ejemplo, pues tanto la privacidad del team como cómo voy a administrar los usuarios que sean añadidos a ese team, que sean nuevos miembros, o si quiero, por ejemplo, asegurarme que es igual diferentes usuarios no tengan acceso a específicos teams, o si, por el otro lado, a nivel de información dentro del team, quiero proteger esa información, quiero clasificar esa información y aplicar diferentes políticas, bien sean de retención, por ejemplo, o de permisos para informar al usuario que determinado contenido de un team no se pueda compartir, o, por ejemplo, bueno, pues lo que es la diferencia de trabajar en un team que tenga canales públicos versus canales privados. Entonces, un poco es el día a día, ¿no?, de la administración de ese team. Y, por último, el ciclo de vida. Es decir, cómo me aseguro que teams que
pues algo muy normal que pasa en cualquier empresa. Teams que, por ejemplo, están huérfanos. Teams que el usuario que es el propietario, pues se ha ido de la empresa. O, por ejemplo, ese mismo usuario igual ha cambiado de departamento, con lo cual ese team igual requiere que otra persona tome el mando. O Teams, por ejemplo, que ya no se utilizan más. Es decir, Teams que se crearon para un proyecto en particular, para un proceso específico, que ya no son necesarios. Ya no es, por lo tanto, cuestiones de ciclo de vida como, por ejemplo, su borrado o su archivado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de governance, diría que el 70% de las empresas únicamente se centran o piensan cuando diseñan un plan de governance en la parte de aprovisionamiento, ¿de acuerdo? Pero muy pocas, obviamente, piensan en la parte de ciclo de vida. Diría que también está tomando más importancia, pero no tanto en la administración, ¿de acuerdo? No hay mucho control sobre qué información existe en los teams, qué se está compartiendo y quién tiene acceso, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, a la hora de, por ejemplo, hablar del aprovisionamiento, ¿no? Obviamente, cuando hablamos del aprovisionamiento, existen de forma nativa diferentes herramientas, ¿no? Obviamente, existen diferentes herramientas que de forma nativas que nos van a permitir controlar el cómo mis usuarios van a poder crear teams. Es muy importante que cuando hablamos es importante conocer que cuando hablamos de algunas funcionalidades nativas de Office 365, algunas de ellas van a requerir un nivel de licenciamiento a nivel de Azure AD superior al que nos viene por defecto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquellos de ustedes que tengan licencias, por ejemplo, de 3, no vamos a tener problema. Los que tengan 5, obviamente, todo esto que vamos a hablar también está incluido, ¿de acuerdo? Incluso cosas que igual no están en esta diapositiva, que es un pelín antigua, como por ejemplo, bueno, pues toda la parte de los information barriers, la parte de access controls, etcétera. La revisión de permisos son funcionalidades que vienen en una de 5. Entonces, bueno, pero es importante saber que no todo de lo que se puede hacer de forma nativa para trabajar con grupos o teams está disponible directamente con nuestra licencia nativa de Azure AD, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de aprovisionamiento, ¿cuáles son las funcionalidades principales que deberíamos observar? Por un lado, obviamente, estamos hablando de controlar la creación incontrolada, ¿no?, de teams. La experiencia normal cuando las empresas, por así decirlo, abren las compuertas para los usuarios para crear teams, si no ha habido una formación por debajo, no ha habido, por ejemplo, una estrategia de adopción de usuarios para teams, lo más normal es que los números los teams, inicialmente el número de teams, la creación crezca exponencialmente, pero sin control. Es decir, teams que no tienen una convención de nombres, una nomenclatura de nombres apropiada, cada uno obviamente utiliza la que más le parece, teams que igual se crean para un proyecto o un proceso en particular que igual ya existe, ¿de acuerdo? Con lo cual, obviamente, la creación de teams duplicados es una problemática. O teams que, pues igual no son los indicados, muchos usuarios igual crean un team sin necesidad de que sea necesario un team completo. Es decir, igual la necesidad de un usuario es simplemente igual compartir un par de ficheros con otro grupo de usuarios. Bueno, pues obviamente igual un team nos está dando demasiada funcionalidad de la que ese usuario requiere, con lo cual igual con un sitio de SharePoint hubiera sido suficiente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues son algunos de los elementos importantes a la hora de controlar el aprovisionamiento. De forma nativa, por ejemplo, ¿qué opciones tenemos? Por defecto, de forma nativa, la creación de teams está habilitada para todos los usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos diferentes opciones para poder limitar de alguna manera quién va a poder crear esos teams, ¿no? La manera de hacerlo es, por ejemplo, a través de comandos de PowerShell, donde, por ejemplo, se puede limitar, ¿de acuerdo? O restringir diferentes grupos de directorio activo, de seguridad, que puedan crear grupos. Entonces, bueno, pues es una estrategia muy común donde las empresas van incluyendo diferentes equipos dentro o grupos, perdón, de diferentes grupos que van a poder utilizar Teams, ¿de acuerdo? Y les van añadiendo a este grupo.
De esa manera el usuario automáticamente pues tiene la posibilidad de crear. Otra opción, que sí que lo hemos visto en alguna empresa, es que por defecto nadie puede, a no ser que seas un administrador, se queda bloqueado totalmente esa creación de Teams, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier proceso de creación de Teams siempre pasa por así decirlo, el administrador. Con lo cual, bueno, pues se crea ese cuello de botella donde cualquier petición pasa por un proceso, bien sea un sistema de ticketing, bueno, pues de tipo ServiceNow, etcétera, donde bueno, pues esa petición va a un equipo y ese equipo es el que igual tiene un nivel de servicio de X horas, donde ese team igual se va a crear en un par de horas, ¿no? Obviamente, como hablábamos, la parte de governance se trata de ese balance entre un governance muy alto, que en este caso sería el paso en el que el usuario tiene que ir siempre a través de un sistema de petición, de creación de teams, ¿de acuerdo? Y en el otro lado estamos viendo los usuarios que todos los usuarios pueden crear team. Entonces, el poder definir ese balance entre las reglas es lo que nos va a ayudar a incrementar las adopción. Es decir, es posible que para la mayoría de los usuarios en su día a día no sea requisito la creación de un team que requiere una aprobación, obviamente, sino que la mayoría de los usuarios van a poder definir teams, crear teams de forma nativa. Lo que sí que es importante es proporcionar unas guías, ¿no? Entonces ahí sí que obviamente Microsoft de forma nativa nos ayuda a controlar, por un lado, quién va a poder crear teams. De forma nativa vamos a poder crear convenciones de nombres, ¿no? Podemos crear, nos va a ayudar a crear prefijos, sufijos, palabras que no estén permitidas, ¿de acuerdo? Poder utilizar clasificación también en los teams, bien a través de esa clasificación nativa que existía a nivel de Azure AD, disponible para Teams, o en el futuro que creo que todavía está en preview, en la fase preview, la parte de los sensitivity labels, ¿no? De cómo vamos a aplicar esos labels también a la creación de teams para clasificación, o también cómo proporcionar esas guías, ¿no? A través de las políticas de los usuarios de, bueno, pues un poco de buenas prácticas, ¿no? Es decir, que tendríamos esas funcionalidades nativas en Office 365. Segundo, cuando hablábamos de segundo pilar en la parte de governance, obviamente estamos hablando de la administración, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso, cuando hablamos de administración, nos referimos, por ejemplo, a cómo vamos a monitorizar el uso, ¿no? Cómo vamos a, por ejemplo, si yo tengo algún tipo de política interna o dentro de mi organización que quiera, por así decirlo, aplicarla dentro de un team. Por ejemplo, dentro de un team, pues a nivel de permisos, pues obviamente estamos limitados a los propietarios y a los miembros. Y digamos que muchas veces esos propietarios muchas veces tienen demasiados permisos. Digamos que pueden hacer más de lo que estarían, por así decirlo, igual permitidos, ¿no? Al igual que un miembro. ¿De acuerdo? Por efecto, los miembros tienen acceso a todo el contenido, pueden compartir contenido, ¿de acuerdo? De ahí que muchas veces en algunas empresas sea necesario el poder aplicar algún tipo de política de poder restringir esa funcionalidad. Por ejemplo, una de las políticas que alguna vez nos hemos encontrado más igual en clientes más de tipo financiero, por ejemplo, de sector financiero, es lo que se conoce como los information barriers, es decir, cómo quiero prevenir que, por ejemplo, este equipo, este grupo de usuarios de este departamento, no sean capaces ni siquiera de chatear o de llamar o de tener una llamada o obviamente de mucho menos aún de estar invitados en un team de otro departamento. ¿De acuerdo? Puesto que es decir, que queremos crear una barrera totalmente física dentro de la misma empresa entre diferentes departamentos. ¿De acuerdo? Esa funcionalidad, como comentamos, por ejemplo, requiere una licencia de tipo E5. Si yo no tengo esa licencia, ¿qué puedo hacer? ¿De acuerdo? Ahí estoy un poco más limitado en cómo voy a monitorizar qué usuarios van a invitar. ¿De acuerdo? Obviamente puedo controlar si voy a habilitar qué tipo de compartición con usuarios externos a nivel de team quiero permitir, ¿no? Es decir, quiero, por ejemplo, quiero compartir con usuarios externos, pero que ya existan en mi directorio. Es decir, usuarios que ya han tenido que ser precreados previamente y que, por lo tanto, ya
estén aceptados, por así decirlo, ¿no? Un invitado que ya esté aceptado, no cualquier usuario que yo le mando un link y le creo un link anónimo y ese usuario automáticamente ya tiene acceso a ese contenido dentro de mi team. Entonces, muchas empresas pues están teniendo este tipo de necesidad donde poder controlar también, en este caso estaríamos hablando más del SharePoint Governance, ¿no? Es decir, tenemos el team, tenemos a nivel de team, como hablábamos, propietarios y miembros, pero obviamente a nivel de SharePoint, que es donde se almacenan los ficheros del team, pues el usuario, por ejemplo, un usuario aunque sea un miembro, va a poder tener acceso a esa opción de compartir, ¿de acuerdo? El botón de compartir, obviamente, me va a permitir compartir con usuarios, por ejemplo, aunque lo limitemos a usuarios dentro de mi empresa, pero obviamente, automáticamente ese usuario, aunque no sea un miembro del team, ¿de acuerdo? Y de hecho, ese usuario no va a aparecer dentro. Cuando yo vaya a administrar mi team y vea quiénes son los usuarios que hay dentro de mi team, ese usuario que, por así decirlo, es un fantasma ahora, no va a aparecer en ese informe. Es decir, tendría que ir a ver los informes de permisos granulares a nivel de SharePoint para poder ver qué usuarios realmente tienen acceso a contenido dentro de mi team. Bueno, con lo cual, pues esta puerta trasera, por así llamarlo, pues también se convierte en una problemática. Así como, por ejemplo, algo que he puesto aquí, porque es algo que me he encontrado con un cliente reciente, que es el poder aplicar automáticamente cuotas, ¿de acuerdo? Igual, bueno, pues para algunos de vosotros, pues el contenido que tenemos de forma, que Microsoft nos proporciona de forma automática con nuestro tenant, con nuestras licencias, es más que suficiente, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos una capacidad asignada, obviamente, tanto para OneDrive for Business, así como SharePoint Online, ¿no? Tenemos en función de los usuarios que yo tenga, se me va a proporcionar un almacenamiento. En algunas empresas, este almacenamiento se queda pequeño, ¿de acuerdo? Con lo cual, significa que se tendría que pagar por este almacenamiento extra. Con lo cual, muchas empresas necesitan poner los controles en su lugar al comienzo, desde el principio. Es decir, desde el comienzo de la utilización necesitamos aplicar diferentes cuotas para que cuando ese team que va a crear ese sitio por debajo, aplicar cuotas para poder controlar ese crecimiento de tamaño de mis teams, que por debajo obviamente va asociado con un sitio de SharePoint. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, de forma nativa, pues, ¿qué opciones tenemos? Algunas formas nativas, pues lo que hemos hablado, por ejemplo, de los information barriers, ¿no? Hemos hablado también, por ejemplo, a nivel de los diferentes informes que tenemos, tanto desde la administración de Teams, de analítica, por ejemplo, como a nivel del Admin Center de Office 365. Es decir, el poder controlar, pues, la actividad de los teams, la auditoría, cuáles son los teams más activos, el poder identificar teams que están huérfanos, ¿vale? Por ejemplo, una funcionalidad muy interesante que tenemos a nivel de Azure AD es lo que se conoce como el Dynamic Membership, es decir, el poder asignar miembros a un team de forma dinámica, es decir, en vez que cuando un usuario crea un team y añade diferentes usuarios, miembros, etcétera, dentro de ese team, el que yo pueda, por ejemplo, definir una regla dinámica, por decirlo, algo muy común que se utiliza es que de forma automática utiliza como miembros aquellos usuarios que pertenezcan a este grupo de seguridad. Con lo cual, si yo tengo un nuevo usuario que empieza en mi empresa, con añadir a ese usuario a ese grupo de directorio activo, automáticamente a través de lo que es la membresía dinámica, pues se va a actualizar y ese usuario va a ser miembro de los teams a los que yo tenga configurado. Otra opción, por ejemplo, es en función de utilizando atributos de directorio activo. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, añade a este grupo aquellos usuarios que tengan la propiedad de su departamento sea igual a X o región o país, etcétera. Con lo cual, una manera de automatizar, sobre todo en procesos de onboarding, ¿no? De creación, cuando tenemos nuevos usuarios en la empresa o un usuario cambiando departamentos, que automáticamente ese usuario pueda tener acceso a Teams, ¿de acuerdo? Que le vayan a ser útiles. Otra funcionalidad hablando de la parte del management, ¿de acuerdo? Antes de pasar a la parte de Lifecycle, una funcionalidad muy importante, nativa en Office 365,
es la parte de la revisión de permisos, ¿de acuerdo? Esta es una funcionalidad que requiere un nivel de director activo a licenciamiento un Premium 2, ¿de acuerdo? O una licencia de 5. ¿Qué nos va a permitir? Me va a permitir generar informes periódicos de permisos. Por ejemplo, un caso de uso muy común es poder generar informes periódicos, por ejemplo, semanales, donde se informe qué usuarios, si existen usuarios externos o invitados dentro de los Teams, ¿de acuerdo? Y que automáticamente me mande una alerta, ¿de acuerdo? O me mande una notificación para informarme de aquellos Teams que tengan usuarios invitados, ¿de acuerdo? Diferentes maneras de utilizar herramientas nativas para poder aplicar reglas de governance. Y por último, obviamente, la parte de governance. Cuando hablamos de governance, los dos conceptos más importantes son, por un lado, la expiración, es decir, cuándo va a caducar ese team. Si quiero que, por efecto, los teams vivirán para siempre, pero igual es necesario que ese team pues, se le aplique una fecha de caducidad, por así decirlo, ¿de acuerdo? Así como la retención, puesto que igual, bueno, pues no es suficiente con que una vez que alcance ese periodo de caducidad se borre del sistema, sino que muchas veces por algún requisito, bien sea legal o, bueno, internamente, sea necesario simplemente archivarlo. Es decir, archivarlo para que esté en un estado de archivado durante un periodo de tiempo y que igual al cabo de unos meses se borre, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues también de forma nativa en Office 365, pues disponemos de funcionalidades como, por un lado, bueno, si el team se ha borrado, por un lado, tenemos la parte del soft delete, es decir, si se ha borrado ese grupo team, todavía tenemos la posibilidad de poder restaurarlo durante 30 días, ¿de acuerdo? Y desde el punto de vista de configuración a nivel de directorio activo, pues tenemos también la funcionalidad de poder definir políticas de expiración, lo que se conoce como el Group Expiration, ¿vale? Donde podemos definir un periodo de tiempo, de decir, bueno, pues estos teams van a tener un ciclo de vida, de un periodo de caducidad, por ejemplo, de 6 meses, ¿de acuerdo? Y al cabo de 6 meses, pues se notifica, por ejemplo, al propietario de ese team para, por ejemplo, si necesitan borrar ese team o si, por ejemplo, necesitan renovarlo, porque todavía está activo, ¿de acuerdo? También a nivel de retención, pues bueno, pues obviamente tenemos toda la parte de sensitivity labels, la parte de retention labels, para poder aplicar esas opciones de retención también a nivel de Teams, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de las opciones de governance, obviamente hemos visto los 3 pilares fundamentales. Este tipo de funcionalidades, desde luego, es válido para muchas empresas, ¿de acuerdo? Pero hay escenarios en los que a veces este tipo de elementos, este elemento de controles no son suficientes, ¿de acuerdo? Es decir, existen escenarios en los que no es o blanco o negro, ¿de acuerdo? Hay escenarios, obviamente, en los que a nivel empresarial, a nivel de cómo se trabaja internamente en una empresa, no es siempre tan sencillo como decir, vale, estos usuarios van a poder crear estos teams y con estas plantillas y de forma predefinida se van a utilizar este tipo de opciones. Muchas veces, por ejemplo, mi experiencia trabajando con empresas, muchas veces las empresas requieren tener más flexibilidad. Es decir, las empresas requieren el poder disponer de diferentes políticas, de diferentes directivas para diferentes usuarios, para diferentes líneas de negocio, para diferentes departamentos. Muchas veces cierto es que suelen ser igual para empresas que tengan no solamente a nivel de usuarios, sino también un poco por cómo internamente esa cultura empresarial, es decir, muchas veces nos encontramos con empresas que igual tienen su sede en un país, tienen un tenant igual en Europa, pero son empresas globales que también tienen trabajadores en América, tienen trabajadores en Asia, ¿de acuerdo? Con lo cual, aunque estamos hablando de un único tenant, esas necesidades de los usuarios son distintas. Bien, porque igual el usuario, de cómo trabaja el usuario, el equipo de Estados Unidos, trabaja totalmente distinto del usuario que trabaja en España, por ejemplo. Porque igual necesitan colaborar, la manera que tienen de colaborar
bien internamente o bien con usuarios externos, es totalmente distinto. Con lo cual, o también porque igual diferentes departamentos también van a tener que trabajar con diferentes tipos de datos. No es lo mismo el equipo en mi caso, por ejemplo, el equipo técnico, que obviamente es algo muy normal que podamos trabajar globalmente, puesto que el tipo de información es algo muy válido que todos nos vamos a beneficiar de ello, de ahí que nosotros tengamos teams globales, ¿de acuerdo? Pero obviamente a nivel, por ejemplo, si estamos hablando a nivel más senior de lo que de grupos de decisión de la empresa, bien sean de recursos humanos o de cualquier otro departamento que tengan su propia, por así decirlo, su propia idiosincrasia, ¿de acuerdo? Que sea necesario que diferentes departamentos, diferentes usuarios tengan diferentes políticas asignadas, donde un usuario que pertenezca al departamento A, por ejemplo, pueda crear teams donde utilice una plantilla en particular, que, por ejemplo, los usuarios externos estén prohibidos, que, por ejemplo, se le va a aplicar un periodo de retención de 6 meses, ¿de acuerdo? Versus un usuario del departamento B, que en este caso es un usuario que por su manera de trabajar pues va a requerir crear teams donde, por ejemplo, por defecto sean privados, que tampoco exista posibilidad de invitar a usuarios externos y donde, por ejemplo, el tipo de reglas sean mucho más restrictivas. Entonces, muchas empresas requieren, por así decirlo, lo que se llaman unos servicios a nivel común. Una serie por ejemplo, podrían ser los servicios más comunes, es decir, creación de un team con el mismo proceso de forma nativa, creación de un team, por ejemplo, desde cero, que sea público o privado, con las opciones por defecto, ¿de acuerdo? Pero, de igual manera, necesitamos proporcionar a esos otros usuarios de otras divisiones, departamentos, el poder tener acceso a servicios más específicos, más ajustados a sus necesidades, ¿de acuerdo? Un ejemplo, por ejemplo, sería una plantilla parecida a esta, es decir, el cómo un departamento, pues, que por defecto no pueda crear teams con acceso de usuarios invitados, que por defecto tenga una retención aplicada de 6 meses, una caducidad de 6 meses en función de cuándo ha sido la última vez que ese team ha tenido actividad, ¿de acuerdo? Y que, por ejemplo, cada 3 meses mandemos un informe al propietario del team para informar sobre qué usuarios tengan permisos dentro de ese team, así como, por ejemplo, del sitio de SharePoint. Entonces, muchas veces la elaboración de estas plantillas nos facilita luego el definir qué tipo de governance queremos aplicar a cada unidad de la empresa. Algo muy común que se suele utilizar en este caso es lo que se llaman los árboles de decisión. Es decir, un árbol de decisión en donde empiezo por una lógica donde yo empiezo preguntando a ese usuario preguntas muy genéricas, es decir, por ejemplo, vale, queremos crear un espacio de colaboración, vale, ¿existe un team similar? ¿Sí o no? ¿Es un team que lo vas a utilizar para compartir con usuarios externos? ¿Sí o no? ¿Es un team que va a ser utilizado para un proyecto? ¿Sí o no? Es decir, vamos guiando a ese usuario para finalmente proporcionar a ese usuario la plantilla, por así decirlo, o esa política, esa plantilla de Teams con unas políticas y unas directivas apropiadas, ¿de acuerdo? Así como, por ejemplo, bueno, pues hablando, ya que hablamos de plantillas de Teams, muy importante, la nueva funcionalidad que se nos proporciona de forma nativa a través de lo que son las aplicaciones de Teams para plantillas, donde poder crear plantillas con una serie predefinida pues de pestañas, de canales, de usuarios, ¿de acuerdo? Para, bueno, pues de tener diferentes funcionalidades para diferentes usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, por hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado hablando, bueno, pues primero, el por qué esa necesidad de aplicar governance a nivel de Teams, ¿de acuerdo? Cómo aplicar governance a nivel de aprovisionamiento, administración y ciclo de vida y cómo escoger ese tamaño perfecto, por así decirlo, que mejor se ajuste a nuestra empresa a nivel de governance. Quería aprovechar los últimos 10 minutos, ¿de acuerdo? Para un poco hacer una pequeña demostración
de cómo, por ejemplo, sería esta funcionalidad que hablamos de governance, por ejemplo, desde la herramienta que nosotros proporcionamos, por ejemplo, a nivel de... Perdón, estaba mirando si hay alguna pregunta. A nivel, por ejemplo, de governance de herramientas que proporciona AvePoint. En ese caso, AvePoint, como comentábamos, bueno, pues AvePoint es una empresa que vende diferente tipo de software. Y en este caso, software sobre todo centrado para Microsoft 365, ¿de acuerdo? Herramientas tanto, por ejemplo, de backup para Office 365, así como administración, ciclo de vida y, obviamente, governance. Entonces, en cuanto a herramientas de governance, una solución que disponemos es una solución que se llama Cloud Governance. Es parte de nuestra solución Cloud, que se llama AvePoint Online Services, o como lo llamamos nosotros, AvePoint Cloud, donde es una solución software as a service que no requiere ningún tipo de instalación. Esta solución, ¿qué nos va a permitir? Me va a permitir, en este caso, a los usuarios finales, el tener fácilmente una integración con a través de Microsoft Teams, a través de una app, ¿de acuerdo? Que se llama MyHub, y el poder permitir a sus usuarios el poder consumir diferentes servicios, como si, por ejemplo, estuvieran accediendo a una especie de catálogo de servicios dentro de Teams. Es decir, que por un lado hemos visto que, por ejemplo, mi usuario, desde luego, puede crear Teams de forma nativa, ¿de acuerdo? Sin ningún problema. Yo puedo crear aquí un equipo y con las mismas opciones por defecto, ¿no? Puedo crear un equipo desde cero o puedo crear en función de, por así decirlo, de una plantilla, ¿no? Algo que ya tenga. Pero digamos que igual mi usuario es también más de tipo administrador, ¿de acuerdo? Que yo sí que tengo acceso a crear teams de diferentes, por ejemplo, con diferentes plantillas. Pero en ocasiones es necesario que diferentes grupos de la empresa no estén permitidos crear teams, por ejemplo, de forma nativa, sino que el proceso de creación se realice a través de, en este caso, de la aplicación. En este caso, la aplicación de MyHub. ¿Cuál va a ser la experiencia de usuario? En este caso, a través de la aplicación de MyHub, nos va a permitir, pues, obviamente, iniciar una solicitud, es decir, el poder tener acceso a un catálogo de servicios, ¿de acuerdo? Donde, bueno, pues, en este caso, pues, pueda tener acceso a diferentes servicios de forma nativa, donde sean, por ejemplo, la creación de un team, creación de una colección de sitios, creación de un grupo de Office 365, ¿de acuerdo? Es decir, cualquier tipo de requisito. O bien, como hablábamos antes, cuando hablábamos de ese árbol de decisión, es decir, el poder crear, crear ese team o, bueno, ese espacio de trabajo en función de una serie de preguntas donde yo vaya guiando a ese usuario. Por ejemplo, en este caso, mi usuario necesita crear un nuevo espacio de trabajo, pero el usuario no tiene por qué saber si lo que necesita por debajo crear es un sitio de SharePoint, un sitio moderno, sitio clásico, sitio de proyectos. Muchas veces es confuso, ¿no? Con lo cual, la idea es el poder proporcionar esa guía al usuario. En este caso, primero preguntamos al usuario, por ejemplo, por su región. ¿A qué región pertenece? ¿Por qué? Porque muchas veces igual, como comentamos, igual mi empresa tiene diferentes departamentos a nivel global. En este caso, bueno, pues como yo me encuentro en Suiza, pues voy a decir que trabajo en Suiza. De igual manera, aquí ya podemos utilizar de alguna manera esa clasificación que hablábamos antes. Bien clasificación nativa de grupos de Office 365, donde podemos definir nuestra propia clasificación, o bien la integración con sensitivity labels, ¿de acuerdo? En este caso vamos a decir, por ejemplo, que es de tipo alto, porque va a ser un team donde va a estar colaborando con un grupo, por ejemplo, del senior leadership. Se me van a hacer más preguntas. Por ejemplo, que si necesitamos que mi espacio colaborativo requiera otra funcionalidad, como por ejemplo Planner. ¿De acuerdo? En este caso voy a decir que sí. Y una vez que yo envíe esa información, que se me presente automáticamente un cuestionario que yo necesite completar para creación de ese team. Entre otras cosas, por ejemplo, se me va a presentar la opción de crear un team, ¿de acuerdo? Donde, por ejemplo, pueda seleccionar una plantilla, ¿de acuerdo? Es decir, esas plantillas que hablábamos antes, donde yo pueda predefinir una serie de plantillas y en función de esa plantilla que ya me venga predefinida con una serie de canales, una serie de aplicaciones, pestañas, ¿no? Por ejemplo, si quiero utilizar los miembros, la privacidad del team, si quiero aplicar algún tipo de diseño
a nivel de sitios, los site designs para aplicar algún tipo más de, por ejemplo, necesito cambiar el look and feel, necesito igual, si es un sitio de comunicación, aplicar un logo, igual automáticamente quiero llamar a un flow, ¿de acuerdo? Y de igual manera, bueno, pues que se le permite al usuario pues configurar pues quién va a ser el propietario del equipo o, igual que hablábamos antes, por ejemplo, el configurar lo que se llamaba la membresía dinámica. ¿De acuerdo? Es decir, cómo vamos a añadir miembros a ese equipo de forma dinámica, por ejemplo, en función de la organización. Por ejemplo, si pertenece a un grupo en particular, ¿vale? Por ejemplo, si pertenece al grupo de ventas, pues que automáticamente aquellos usuarios que pertenezcan a ese grupo que sean los miembros del team, ¿de acuerdo? Entonces, por último, veremos cómo, por ejemplo, podemos añadir más clasificación a este team, así como, si nos fijamos aquí, vamos a poder configurar de forma automática, de forma dinámica, durante el proceso de creación, automáticamente políticas de nomenclatura de nombres. Es decir, aquí, como vemos, tenemos un prefijo que sea, por defecto, todos los teams que empiecen con team, seguidos de, en este caso, la región que habíamos seleccionado al comienzo y el business impact, es decir, el impacto del negocio que también hemos configurado al inicio. ¿De acuerdo? Para que de esa manera podamos tener control sobre los nombres del equipo, el poder controlar también, si quisiéramos, que los usuarios no puedan cambiar, los propietarios cambiar ese nombre del equipo, es decir, un poco relacionado a lo que hablábamos con toda la parte de ongoing management y enforcement, ¿no? Entonces, una vez que el usuario haga clic en enviar, pues dependiendo de que hayamos configurado por debajo, pues igual ese usuario pues se le va a presentar automáticamente que se le va a crear ese team o que, por ejemplo, igual ese proceso de creación necesite de la aprobación de algún usuario. Bien, porque igual muchas veces pues la creación de algunos teams determinados, dependiendo de qué información se vaya a compartir, pues como comentamos, requiere de algún proceso de aprobación, ¿de acuerdo? Perdón, está comprobando a ver si existía algún tipo de pregunta. Entonces, por resumir, obviamente, de forma nativa, Microsoft nos proporciona diferentes herramientas para poder controlar el governance dentro de mi empresa, desde el aprovisionamiento, nombres, qué usuarios pueden crear, etcétera, así como la administración y el ciclo de vida, pero también, bueno, pues conocer que existen herramientas que nos van a permitir también el tener este control, ¿de acuerdo?, sobre no solamente el aprovisionamiento, sino también la parte de administración y la parte de ciclo de vida. Por poner un ejemplo, en el último minuto, de cómo el poder controlar toda la parte de ciclo de vida de los teams, en este caso, tenemos lo que nosotros llamamos los procesos de renovación. Un proceso de renovación es aquel que por defecto, que pueda ser obviamente el propietario del team, así como cualquier otro usuario, donde se va a preguntar a esa persona si que valide una serie de información sobre ese team. Es decir, vamos a validar primero la renovación del contacto. Es decir, vamos a validar que las personas que aparecen como responsables de ese team siguen siendo las mismas. Como comentamos, en función de, por ejemplo, de si un usuario, por ejemplo, si se ha ido de la empresa. ¿De acuerdo? Segundo, por ejemplo, vamos a comprobar la renovación de permisos. Aquí muy importante, no solamente lo que de forma automática podemos comprobar a nivel de team, por ejemplo, un propietario, cuando va a la parte de administración de team, va a ver básicamente esto, es decir, va a ver qué usuarios son los propietarios, qué usuarios son miembros y, por ejemplo, si existe algún miembro que sea externo, ¿no? Pero lo que hablábamos antes también de la parte de permisos, es decir, algo muy importante que muchas veces se queda fuera del alcance es también qué pasa con esos permisos a nivel de SharePoint. ¿Qué pasa si de repente yo tengo permisos, en este caso no tengo, pero bueno, ¿qué pasaría si yo tuviera permisos que el usuario está compartiendo, utilizando la opción de compartir y se está rompiendo esa herencia, ¿no? Con lo cual,
yo podría ver aquí en este informe aquellos permisos permisos únicos de SharePoint, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues a través de este proceso se asegura de forma automática que ese team que existe sea siendo relevante, que los usuarios que existen son los usuarios verdaderos que tengan acceso, así como, bueno, pues aquí también, como vemos un poco la clasificación que tengamos de ese team, que sigue siendo la adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta información que hemos estado hablando acerca de, bueno, pues tanto las opciones nativas de Microsoft, así como la herramienta de governance, obviamente están disponibles. El material que hemos visto hoy, así como la grabación, está disponible dentro de los recursos y dentro de del material como recursos existe por ejemplo, una serie de ebooks que tenemos en nuestra página web de AVPoint, donde, por ejemplo, hay uno en particular que es, por ejemplo, el que habla de la parte de governance para Office 365 y Teams, así como, por ejemplo, bueno, pues algo relacionado con mi próxima sesión, que es a las 3, que es el qué utilizar y cuándo y cómo utilizar Microsoft Teams y grupos de Office 365. ¿De acuerdo? Por mi parte, muchas gracias por su asistencia, para aquellos de ustedes que sigan ahí. Obviamente, todo quedará grabado, con lo cual espero que les haya sido de utilidad. Si tienen alguna duda, mi correo electrónico al comienzo lo tienen al comienzo de la presentación, ¿de acuerdo? Así como me pueden encontrar en LinkedIn. Si desean añadir, ningún problema. Encantado de hablar con ustedes. Si tienen algún problema, bien sea a nivel de governance o bueno, pues, de migraciones a Office 365, pues también no duden en contactar conmigo, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias y doy paso al siguiente speaker. Gracias por su asistencia.